El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una sesión más, a esta que también es vuestra cripta. Y hoy abrimos la biblioteca. Es muy habitual recibir a nuestros invitados en esta estancia tan maravillosa porque nos gusta hablar mucho de literatura y eso ya lo sabéis todos vosotros. Bueno, pues en esta ocasión volvemos a abrir la biblioteca para recibir a una autora a la cual, bueno, su obra, su pequeña criatura, su pequeña gran criatura, la hemos acogido en un abrazo literario con enorme emoción, porque una vez leído este libro, pues no nos queda más que recomendarlo. Es inevitable. El dulce líquido, de Alicia Sánchez Martínez, un volumen, una criatura literaria que ha visto la luz a través de In Limbo Ediciones. Y para que conozcáis un poquito más a su autora, porque sus relatos, pues vais a tener que leerlos, lo dicho, inevitablemente, pues hoy la recibimos también a ella, a la propia Alicia, con los brazos abiertos. Alicia, bienvenida a la cripta de Proyecto Terror. Muchas gracias y gracias por invitarme a tu cripta, porque me hacía mucha ilusión y estoy muy a gusto con esa decoración tan violeta y tan sugerente, o sea que estoy en mi salsa. Muy bien, oye, pues encantadísima. Lo mismo digo de tu entorno, porque mira, sí, nos complementamos. Sí, es verdad, son colores que contrastan, pero bien, sí. Bien. Bueno, Alicia, aquí tenemos, te comentaba antes a micro y cámara cerrados, que el dulce líquido, pues me ha encantado. Es digo pequeño, antes he dicho pequeño, pequeña criatura, pequeña gran criatura, pequeña por el número de páginas, pero grande, porque grande es la sensación que te queda después de haberlo leído, porque quieres más relatos de Alicia, quieres más relatos de el dulce líquido. En esta ocasión nos presentas 6 historias y si me permites, yo a partir de ahora los voy a denominar cuentos, porque así los he vivido yo cuando los he leído, como si fuesen auténticos cuentos, en donde nos narras unas historias en las que las protagonistas son mujeres. Bueno, hay personajes masculinos también, pero nos muestras o quizá desmitificas, y ahora nos lo aclararás tú, ese otro lado, ¿no? Ese otro lado, ese reverso tenebroso de lo femenino. ¿Cómo ha sido para ti crear todos estos personajes y sobre todo crear estas historias? Bueno, en principio tampoco tenía una idea muy concreta de lo que quería hacer. Esta antología nació con el relato El dulce líquido, el que da su nombre a la antología, porque era quizá la primera semilla, ¿no? Que yo se la presenté a la editora del Limbo, a Ana Martínez Castillo, y dijo, me gusta mucho, pero quiero más relatos de este tipo, un poco en sintonía, ¿no? A mí, a la hora de hacer antologías, la verdad me gusta mucho que tengan algún nexo de unión. Tampoco quiero que sea una cosa muy fijada, que salga una casa violeta en cada relato, porque tampoco eso te condiciona mucho a la hora de escribir y tampoco esa era la intención, pero sí que tuviesen una cierta unidad. Entonces lo que yo tenía claro es que quería que fuese sobre todo un terror que se desarrollase en un universo femenino, por ninguna razón en especial. Yo me siento más cómoda siempre con personajes femeninos y además me gusta cuando escribo y cuando leo un relato que los personajes femeninos tengan peso en la narración, que no sean ni secundarios ni que sean papeles un poco estandarizados, ¿no? De, bueno, pues la novia del protagonista o la femme fatal, que sean personajes interesantes, intento que lo sean, que sean redondos, que no sean planos, que puedan ser buenos, pero también que sean malos, porque parece que los personajes
femeninos tengan que ser siempre buenos, y si son malos es por un trauma de la infancia o algo así. No nos atrevemos a hablar de la maldad intrínseca cuando se trata de mujeres, ¿no? Y a mí me interesa, la verdad que encuentro que el universo femenino es muy interesante, muy complejo, sobre todo cuando hablamos del cuerpo femenino en sí, que es un poco donde va el dulce líquido, ¿no? De los líquidos, de la sangre, de las lágrimas, del veneno, ese mundo líquido femenino biológico que te condiciona también en lo psicológico y que creo que da mucha cancha en literatura, y sobre todo de literatura de género. La verdad es que son relatos en donde, bueno, siempre que hablo con un escritor, con una escritora, bueno, de la cual he leído sus historias, siempre matizo lo mismo. Esto desde mi punto de vista es la frase, porque obviamente cada cual, cuando se ponga a leer, o quien ya haya leído El dulce líquido, pues se va a montar sus propias películas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, cuando he estado leyendo estos relatos, hay algo que me ha gustado mucho, y es, y creo que lo he comentado antes, es un poco que desmitificas ese halo de muchos aspectos femeninos que normalmente se presentan o se venden o se publicitan de una manera muy amable, muy maravillosa, bondadosa, y sin embargo aquí lo que comentábamos, tiene ese otro lado oscuro, terrible, que igual en algunos lectores les puede llegar hasta escandalizar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la maternidad, que a veces se crea un halo, pues eso, muy, muy luminoso alrededor de ella, cuando también puede tener esa otra cara. Al menos esa es la interpretación que yo le he dado. No sé cuál es tu punto de vista, Alicia, como creadora. Pues coincido completamente contigo. Es cierto que muchas veces las interpretaciones que hacen los lectores son a posteriori, y luego piensas, pues quizá tienen razón en el momento de escribir, quizá tú no pensabas en eso, pero quizá lo has hecho de forma inconsciente, y después los lectores o los periodistas te dan una explicación que dices, pues sí, es verdad, eso es lo que quería decir. Pero bueno, en este caso sí que era algo pretendido, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, la maternidad. Las malas madres, esa sensación de mala madre, la tiene la mujer siempre, porque o no llegas o te pasas, ¿no? Cuando eres una madre independiente, que te dedicas a tus cosas, que no está al 100% por sus hijos, es una mala madre porque no atiende a sus hijos. Y al contrario, la que es demasiado posesiva, la que está encima, es la madre coraje, la madre bruja, la madre posesiva, y tampoco lo hace bien. O sea, las madres nunca lo hacen bien, y yo creo que no es porque sean madres, sino porque son mujeres, y siempre las mujeres estamos allí para que nos critiquen, hagamos lo que hagamos, ¿no? El mundo de la maternidad, la verdad es que también es muy complejo, y yo creo, como experiencia personal, es lo más terrorífico que me ha pasado en mi vida, que dicen, oye, el parto tan bonito. El parto no es bonito, el parto en sí es un acto biológico que puede llegar a ser muy traumático. Que luego el resultado sea bonito porque tienes un hijo, y etcétera, vale. Pero a mí me ha inspirado mucho, los partos aparece mucho en mis cuentos, porque ya te digo, es la situación más extrema que yo he vivido nunca, ¿no? Y también después la relación, sobre todo entre madres e hijas, es una relación que siempre me ha fascinado, porque es muy compleja, y es una relación de odio y amor, de rivalidad y al mismo tiempo de posesión, que bueno, me parece muy interesante, y aparece sobre todo en el dulce líquido y en El fruto de mi vientre, en esos dos relatos que también son los más extensos de la antología. Creo que ahí queda muy, muy marcado esta relación, y lo compleja que puede llegar a ser, y lo traumática también a veces, tanto para las madres como para las hijas. La verdad es que propones unos cuentos que son de lo más atrayente, porque sí que encontramos elementos habituales en los cuentos de terror, en los cuentos góticos. A mí, por escoger un par de ellos, me han gustado todos, pero bueno, perdón, por escoger así un par de ellos que diga, ¡guau! Los he leído con todavía más intensidad. Son, si mal no recuerdo, los dos últimos del libro, que son Las Encantadas y el que da título a toda la antología, ¿no? El dulce líquido.
pero tienes otros, yo no sé si es El fruto de mi vientre, en donde me parece muy interesante la propuesta que nos haces de ir narrando la historia desde las diferentes perspectivas de los protagonistas. Me ha parecido muy, muy interesante. Es algo que a mí siempre me ha gustado hacer porque es muy agradecido cuando escribes y también cuando lees, porque claro, cada personaje tiene su visión subjetiva sobre un hecho real, pero te das cuenta de lo diferente que es el mismo hecho si lo narra un hombre que una mujer, por ejemplo, o una mujer mayor o una mujer joven. Y me parecía interesante, ya que era una saga familiar, que todos los personajes tuviesen una voz, que no destacase uno por encima del otro, un relato coral, ¿no?, que se suele decir. Esto, por ejemplo, se hace en Canción de Hielo y Fuego, en Juego de Tronos, en la novela. Yo creo que es uno de esos aciertos, que va por personajes, cada personaje, y a través de los testimonios de los personajes vas construyendo una historia. Cada testimonio es como un ladrillo y vas construyendo una historia desde diferentes puntos de vista y te da como una visión, encuentro que interesante y aparte amena para leer, que no es el mismo rollo que te explica la misma persona. A mí las visiones subjetivas, los testigos no fiables, que se suelen decir, me interesan mucho, porque eso de jugar si es la realidad o es la alucinación de uno, o me gusta esa ambigüedad, ¿no? Más que la fantasía en sí, de fantasía, uy, aparece un fantasma, decir, bueno, a ver, ¿es un fantasma o realmente es la alucinación de este personaje? Sí, sí. Eso siempre me ha parecido muy, muy interesante. Ya lo creo, porque además ahora mismo, mientras estabas contando esto, estaba yo rememorando, ¿no?, la historia, y es que te da como no varias salidas, sino varias opciones. Mientras los personajes te están contando cada uno desde su punto de vista la historia, parece que ahora nos llevas por aquí, luego nos llevas por allá, nos vas llevando de un lado a otro. Claro, una historia con todas sus versiones, ¿no? Que no es la versión, digamos, exterior de alguien que lo está viendo desde fuera, sino cada uno de los personajes intervienen y te dan su punto de vista. Y a mí me pareció, pues eso, muy entretenido y muy, muy interesante. Otro de los protagonistas, u otra de las protagonistas en general de estos 6 relatos, y que igual es un poco el nexo, ¿no?, entre todas estas historias, es esa ciudad, es ese entorno. Barcelona está presente, pero es una Barcelona diferente, ¿no, Alicia? Sí, es una Barcelona muy subjetiva, ¿no? Es una Barcelona reinterpretada. Barcelona, la verdad es que casi todo lo que he escrito está ambientado allí, primero porque es mi ciudad y es lo que conozco mejor, y segundo porque es una ciudad que es muy inquietante. Nosotros a veces nos quedamos con la imagen de postal, que si la Sagrada Familia, que si la Barceloneta, la playa, pero para quien la conoce bien y va más allá de esta imagen tan turística, de una ciudad tan turística, hay unos barrios, hay unas callejuelas, hay unas atmósferas inquietantes, atmósferas muy especiales. También las atmósferas están allí, pero bueno, claro, si tú llegas allí a una plaza como la de Felip Neri, que es muy especial, y sabes su historia y te das un paseo por allí, pues evidentemente te vienen a la cabeza 1000 historias reales inventadas, ¿no? Es como esas piedras tan antiguas que las tocas y parece que te están hablando de la historia que han vivido, esas catedrales, esos palacetes. Y yo con Barcelona tengo esa conexión porque es mi ciudad. Y sí que es cierto, aparece prácticamente en todas las historias, como tú dices, como un personaje más, porque yo siempre le he dado mucha importancia a la atmósfera. Creo que los relatos de terror o insólitos le deben mucho a la atmósfera. Es lo que, así como en las películas es más fácil causar miedo, pues con sustos, con monstruos que aparecen de repente, etcétera. En literatura tienes que jugar, cocinarlo a fuego lento, ¿no? No te vale con, de repente sale un monstruo, no, eso no da miedo. Pero si tú vas cogiendo al lector, lo llevas de la mano, lo metes en un callejón, que si hay niebla, que si hay oscuridad, pues es así como creo que es más fácil crear terror en literatura. Y Barcelona es un caramelo para eso, porque es una ciudad que es grande, pero tampoco es excesiva.
Y aparte, al ser de pequeño tamaño, los barrios están muy juntos. Entonces, tú de una calle a otra puedes pasar de un barrio muy lumpen a otro de clase alta, ¿no? Y esos contrastes también son interesantes. Desde el punto de vista social también, porque, por ejemplo, el fruto de mi vientre se ve mucho, ¿no? Hay un personaje que vive en la Plaza Real y otro en la parte alta de Barcelona, y esos personajes chocan entre sí, ¿no? Es una reacción muy dramática, porque realmente vienen de mundos distintos viviendo en la misma ciudad. Fíjate, aquí va otra de mis percepciones. Leyendo estos cuentos, ahora mismo no recuerdo muy bien si en alguno de ellos, que seguro que sí, la acción se desarrolla durante el día, pero rememorándolos a mí me viene mucha oscuridad, mucha noche, muchos, volviendo al ambiente, muchos ambientes, eso, ténebres, sobre todo eso, la noche, fíjate. Y seguro que sí, que hay momentos en donde es de día, claro que sí, pero sin embargo, cuando pienso en ellos, voy a eso, a la noche, ¿no? Pura y dura. Es curioso cómo a veces esos ambientes están tan bien descritos que nos condicionan hasta el punto de que en tu mente, vale, la acción que me estás contando ahora sucede por la mañana, pero sin embargo yo en mi mente lo pongo todo realmente oscuro o entre tinieblas, y he de decirte que esa sensación me ha encantado, ¿eh? No me digas, ¿por qué? Bueno, la verdad, mira, esta es de las cosas que nunca lo había pensado, y ahora que me lo has dicho me hace pensar. Y sí que es cierto que mucha de la acción tiene lugar de noche, pero las que tienen lugar de día, y ahora caigo ahora, porque no ha sido una cosa pretendida, tienen lugar o días de lluvia o con nieve. que escenas con sol radiante me parece que no tengo ninguna. Sí, no me suena. Me suena pues la lluvia, me suena la nieve, me suena el frío, y es quizá por lo que tú dices, porque es una Barcelona siniestra, una Barcelona especial, y entonces pues lo cuadras más con la oscuridad y con climas así extremos, grises y inquietantes. Me encanta, una Barcelona siniestra, me encanta. Sí, esa es la mía. Bueno, tenemos aquí 6 relatos, 6 cuentos de inspiración gótica, en donde, bueno, pues sí, encontramos también elementos habituales, ¿no? Podemos encontrar espíritus o fantasmas, para dar así unas pequeñas pistas, porque lógicamente, pues quien no lo haya hecho ya tiene que leer el dulce líquido, pero venga, así, para los que nos estén viendo o escuchando, ¿qué se van a encontrar en estos relatos, Alicia? Pero eso, unas pinceladas, no vamos a destripar nada. No. A ver, son 6 relatos muy diferentes entre sí, pero que tienen en común, como hemos dicho antes, el líquido, ¿no? El dulce líquido es más que el título de un relato. El dulce líquido define un poco la idiosincrasia de esta antología. El líquido por lo que tiene de femenino, por lo que tiene de fisiológico y por lo que tiene también de inquietante. Pues, digo, en algunos relatos ese líquido es veneno, puede ser sangre, puede ser lágrimas, puede ser el líquido supurante de una herida, una deformación, y un poquito va, para decirlo de una forma general y sin spoilers, va un poco de esto. Pero de todas maneras sí que es cierto, hay relatos, dos relatos muy largos, otros que son cortos, generalmente son de terror, hay uno que quizá tira más a hibridación con ciencia ficción, otro tiene hibridación con género negro, con la novela negra. Y bueno, no son como he dicho antes, de sustos, pero sí que son con atmósferas inquietantes y situaciones insólitas, centrados sobre todo en el mundo femenino, pero también en situaciones históricas y políticas que hemos vivido. Y es un poco, pues eso, una mezcla. Hay fantasmas que no se sabe muy bien si son fantasmas o son alucinaciones de una persona que está un poquito, vive en un mundo como de fantasía. O sea que, bueno, yo creo que es bastante sugerente. Sí, no, desde luego, ya lo habéis oído, tiene el dulce líquido todos los ingredientes que nos gusta.
encontrar pues en nuestras lecturas, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Una pregunta, Alicia. Aquí encontramos 6 relatos, pero ¿veremos en un futuro, no sé si más próximo, más lejano, más relatos relacionados con el dulce líquido? Háblanos un poco de tus próximos proyectos, lógicamente, lo que puedas contarnos, claro. Bueno, en principio, a mí el formato que más me gusta es el relato y la novela corta, porque el dulce líquido viene a ser también como una novelita corta. Podría haber sido perfectamente una novela un poquito más larga, podría haber sido la intención mía era esta, pero los relatos se acaban cuando se acaban, no cuando tú quieres. Llega un momento que el relato te dice, hasta aquí hemos llegado. Y entonces pues surgió un relato largo, que podía haber sido una novela corta. Entonces ese es el formato que más me gusta, pero yo siempre tengo la espinita de la novela. Yo he escrito, anteriormente al dulce líquido, escribí 2 novelas, Violeta en el jardín de fuego y En carne extraña. Cuando acabé En carne extraña, acabé tan cansada que dije, nunca más, y seguí con el dulce líquido, que son relatos. Tengo muchos relatos publicados en antologías con otros autores, y quizás sí que es, como te he dicho, el género donde me encuentro mejor. Pero como el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, lo que estoy haciendo ahora vuelve a ser una novela. O sea, me he atrevido a dar el paso. Ajá. Y aparte, bueno, no puedo adelantar mucho, pero es un género, no es terror, es ciencia ficción. Y además con un tono que hasta ahora no había utilizado nunca y que me está dando muchas satisfacciones, que es el tono humorístico. Que quien me conoce debe decir, esta mujer se ha vuelto loca. siempre he vivido en un mundo de oscuridad y ahora pues tenía ganas de hacer algo distinto. Y bueno, de momento me lo estoy pasando muy bien. Ya veremos el alcance que tiene esto, pero de momento la ciencia ficción también me gusta mucho y el tonito este de humor, pues mira, al menos me río, digo, no me tengo que quitar las risas. Oye, pues además aquí en Proyecto Terror lo del humor nos lo tomamos muy en serio, porque nos gusta mucho, y la ciencia ficción, por supuesto, también tiene cabida, así que sea, cuando llegue el momento, cuando hayas parido esta nueva criatura y ya camines sola por las librerías, pues si te parece volveremos a hablar, porque ya has despertado mi curiosidad. Claro que sí, y la ciencia ficción, claro que genial. Sí. Tiene su lugar también aquí en la cripta de Proyecto Terror, pero de momento, y 2, el dulce líquido. Con una portada que no deja indiferente, ¿no? O sea, tú la ves en una balda, bueno, balda decimos por aquí en Cantabria, en una estantería, en cualquier librería. Y en catalán también es balda, ¿eh? Sí, pues sí. Mira, algo más que tenemos en común. Mira. Y ves, tus ojos reparan en esta portada que, bueno, pues yo creo que una vez leídos los relatos encaja muy bien en el espíritu de los mismos, ¿no? Yo creo, Alicia. Sí, la portada es de Pilar Lozano, Plástico Cruel. Si la queréis buscar por Instagram, está por Plástico Cruel, que es una fotógrafa excelente y que se hace cargo de todas las portadas del Limbo. Si queréis también entrar en los demás libros publicados por esta editorial, pues vais a alucinar, porque todas las portadas, todas son magníficas y aparte tienen mucha relación con el contenido. No es aquello que pongas la primera foto que te ha pasado la fotógrafa, no tienen una relación quizá no muy explícita, pero siempre coge el espíritu de cada obra. Entonces yo la verdad es que en la editorial estoy encantada porque es una editorial que va mucho conmigo y porque es literatura inquietante, que igual es poesía, que es prosa, que es terror, que es ciencia ficción, pero siempre con ese halo misterioso e inquietante que se desprende ya de la edición y de las portadas, que creo que la hace una editorial única y muy adecuada para este tipo de literatura. Pues qué guay. In Limbo Ediciones, recordadlo. Y aquí está, la recomendación es en esta sesión de la cripta de Proyecto Terror, el dulce líquido. Pues Alicia, quedamos en eso, en que cuando haya salido tu siguiente criatura, como si de repente dices ahora que te lo estás pasando muy bien escribiendo esta novela de ciencia ficción con esos toques de humor, pero yo que sé, imagínate que en un par de meses dices, mira, voy a hacer una paradita con esto de la ciencia ficción y me voy a meter en otro berenjenal. Bueno, sea lo que sea,
oye, que aquí estamos para conversar contigo y seguir leyendo tus criaturas. Así que te reservamos ya un huequecito aquí en la cripta, ¿te parece? Perfecto. Muy perfecto, muchas gracias, encantada, porque me tenéis para lo que queráis. Yo todo estar en esa casa tan misteriosa, vamos, es mi sueño. O sea que me tenéis disponible para cualquier cosa, para un roto o para un descosido. Pues estupendo, como solemos decir a los amigos ya que forman parte, ¿no? Que se van incorporando a nuestra pedrada, ¿no? Que nuestra cripta en este caso también es tuya y que aquí ya a partir de ahora tienes tu hueco, tu celda personal, con todas las comodidades que puede tener, pues eso, una cripta, que es uno de los mejores lugares en los que una puede estar. Así que, Alicia Sánchez Martínez, muchísimas gracias por este regaluco y te deseamos muchísima suerte. Como dicen en el mundo del espectáculo, para tu siguiente criatura, mucha mierda, así llanamente y de sopetón, y lo extrapolamos al ámbito literario y es lo que deseamos, que tengas mucha suerte y nosotros pues seguiremos disfrutando porque hay que volver a esta lectura, que siempre, como las buenas pelis, se sacan matices. Cuando uno regresa sobre las buenas obras siempre saca nuevos matices, yo creo. Pues muchas gracias, Patricia, por haberte leído el libro, sobre todo, y por tus palabras de ánimo, porque ya sabes que escribir es un oficio muy solitario y cuando lanzas el libro estás aquello, uy, a ver, se pasa muy mal. O sea que toda crítica positiva se agradece muchísimo, positiva y sobre todo un análisis tan profundo de la obra, que es lo más importante, no solo que te digan que está muy bien, sino que lo han entendido, lo han captado tu mensaje, lo han sentido desde el corazón y han compartido ese mundo contigo, ese mundo solitario, lo han compartido contigo y eso es una gran satisfacción para una autora. Estupendo, pues bendito mundo. Alicia, te mando un abrazo y un beso enorme y lo dicho, ya apuntada en la agenda tenebrosa de Proyecto Terror para una próxima sesión. Hasta la próxima. Perfecto. Adiós. Siempre he vivido rodeado de monstruos de cartón piedra, criaturas patéticas y deslucidas que en lugar de pavor causaban risa. Nací y me crié dentro de una atracción de feria. Se llamaba La Cueva de las Brujas y era un cabaret situado en un sótano de la Plaza Real. La puerta de mi casa era las fauces de un ogro de expresión grosera. Varias veces al día entraba y salía por esa boca, siempre abierta, de colmillos amarillos y labios de color vino. Mi vida transcurría entre los pórticos de la plaza y esa gruta del terror, sucia y desvencijada. La Plaza Real era un mundo donde todo resultaba posible. Allí había visto mujeres cubiertas de sangre, cojeando sobre sus altos tacones, niños jugando con las calaveras de un osario cercano, y hombres con la mirada torva y mal afeitados que mostraban sin disimulo sus navajas suizas como si fuera un código secreto. Mi padre trabajaba como ilusionista y mi madre era una antigua prostituta que le ayudaba en sus números de magia. El cabaret ocupaba un antiguo almacén de patatas reconvertido en gruta de terror, un laberinto adornado con estalactitas de yeso que conducía al pequeño escenario donde mis padres ofrecían su espectáculo. A lo largo del trayecto, burdos muñecos que representaban demonios, brujas y vampiros se accionaban con palancas y sobresaltaban a los visitantes con sus rostros de cartón pintado. Delante del escenario había un pequeño bar, con las mesas en forma de ataúd, donde se servían cócteles de nombres sugerentes como Sangre de Brujas o Lágrimas del Diablo, que mi madre preparaba con vino de garrafa y aguardiente barato. Los números de magia que realizaba mi padre no eran gran cosa, pero la aparición de mi madre, vestida con un maillot rojo y medias de rejilla, compensaba con creces la poca calidad del espectáculo.
cuando los sables se atrancaban o el conejo se escapaba de la chistera, mi madre se contoneaba ante el público con la mejor de sus sonrisas. Y de esta manera lograba acallar los abucheos que tanto minaban la frágil autoestima de mi padre. Porque él se creía artista, un mago a la altura de los más grandes, que había tenido la mala fortuna de nacer en un lugar donde no se respetaba el talento. «Vivimos en un país de patanes», se lamentaba. Para mi padre resultaba humillante que mi madre, vestida con su remendado disfraz de diablesa, obtuviera mayores ovaciones que él, incluso cuando los trucos salían bien, y atribuía su fracaso a la baja categoría del local. «Si estuviéramos en el paralelo», solía decir, «otro gallo cantaría». Yo me ocupaba del mantenimiento. Mis padres hacían vida de artistas, por lo que yo debía encargarme de todo el trabajo duro. Desde muy pequeño empleaba casi todo el día y parte de la noche en limpiar las instalaciones, ir a buscar las bebidas a la bodega y reparar los muñecos averiados. El poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a merodear por la plaza. Tenía algunos amigos, aunque no demasiados. Todos eran golfillos de mi misma edad, hijos de familias muy pobres, deslomados de tanto trabajar y medio muertos de hambre. Ninguno de nuestros juegos eran inocentes. Si no estábamos persiguiendo gatos a pedradas, nos peleábamos con otras bandas de chavales, robábamos en las tiendas o metíamos mano a las prostitutas que nos molían a palos con sus bolsos llenos de monedas. Éramos niños toscos, de piernas raquíticas y de rodillas plagadas de costras, vestidos con ropas que siempre nos venían demasiado grandes o demasiado pequeñas, jerseys agujereados, pantalones deslucidos y alpargatas medio rotas que nos daban la apariencia de pequeños soldados en retirada, supervivientes de una batalla que no había hecho más que comenzar. El mal era nuestra única diversión. No conocíamos nada más. El dulce líquido, de Alicia Sánchez Martínez. Bien, queridos amigos, os esperamos para una próxima sesión de Proyecto Terror aquí, en la cripta. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.